El dinero no falla por falta de conocimiento. Falla por cómo pensamos y decidimos bajo presión. Dos personas pueden hacer lo mismo con su dinero, y acabar en resultados completamente opuestos. Aquí está la razón. La mayoría de las personas cree que su problema con el dinero es técnico. Que necesitan más ingresos, mejores inversiones o una oportunidad mejor. Pero la realidad es más incómoda. El verdadero problema casi nunca está en los números, sino en la cabeza. Nos enseñaron a trabajar, a obedecer reglas, a consumir, pero no a gestionar la incertidumbre, la paciencia, el ego ni el miedo. Y sin darte cuenta, tomas decisiones financieras todos los días basadas en emociones, impulsos y hábitos que ni siquiera sabes que tienes. Este audiolibro no va de fórmulas mágicas ni de promesas irreales. Va de entender por qué personas inteligentes toman malas decisiones con el dinero. Por qué ganar más no siempre soluciona nada. Y por qué la constancia, el autocontrol y la disciplina mental valen más que cualquier golpe de suerte. Aquí no se habla de hacerse rico rápido. Se habla de pensar mejor durante mucho tiempo. De aprender a jugar un juego donde la paciencia vence al talento, y donde la tranquilidad financiera importa más que aparentar éxito. Si alguna vez has sentido que trabajas mucho pero avanzas poco, si te cuesta mantener hábitos, ahorrar con constancia o pensar a largo plazo, si sabes lo que deberías hacer, pero no logras sostenerlo en el tiempo, este contenido no es cómodo, pero es honesto. Porque mejorar tu relación con el dinero no empieza cuando cambias de trabajo ni cuando inviertes mejor. Empieza cuando aceptas responsabilidad total sobre tus decisiones, cuando entiendes tus límites emocionales y cuando dejas de competir con otros para empezar a construir estabilidad real. Escuchar esto con atención puede incomodarte. Pero salir ahora significaría seguir repitiendo los mismos patrones, creyendo que el problema está fuera cuando, en realidad, siempre estuvo dentro. Respira. Escucha con calma. Y presta atención, porque lo que vas a oír no busca motivarte, busca reordenar tu forma de pensar. Las decisiones que tomamos con el dinero rara vez son tan irracionales como parecen desde fuera. De hecho, casi nunca son una locura. Cada persona ve el dinero a través de su propia experiencia de vida. Y esa experiencia pesa más que cualquier teoría, libro o consejo financiero. Alguien que creció viendo a sus padres perderlo todo en una crisis, nunca va a percibir el riesgo de la misma forma que alguien que solo ha vivido épocas de crecimiento. Para uno, invertir puede sentirse como una oportunidad. Para otro, como una amenaza. Y ninguno de los dos está loco. El problema es que solemos juzgar las decisiones financieras de los demás sin conocer la historia completa que hay detrás. Vemos a alguien gastar de más, no ahorrar, o ser excesivamente conservador, y pensamos, eso no tiene sentido. Pero para esa persona, sí lo tiene. Porque el dinero no se aprende solo con números. Se aprende con experiencias emocionales. La mayoría de nosotros no toma decisiones financieras basadas en hojas de cálculo, sino en recuerdos, miedos, hábitos y vivencias personales. Y eso explica por qué personas inteligentes pueden actuar de formas opuestas ante exactamente la misma situación. Aquí está una de las verdades más importantes de todo este libro: no existe una única forma correcta de manejar el dinero. Existe la forma que encaja con tu carácter, tu historia y tu tolerancia emocional. Y cuando intentas copiar estrategias de otros sin entender esto, es cuando empiezan los problemas. Por ejemplo, alguien puede asumir grandes riesgos porque nunca ha vivido una pérdida grave. Otro puede parecer demasiado prudente porque ya sabe lo que se siente al perder estabilidad. Desde fuera, uno parece imprudente y el otro exagerado. Desde dentro, ambos están protegiendo lo que más valoran. El error no es tener una relación emocional con el dinero. El error es no ser consciente de ella. Cuando no entiendes por qué haces lo que haces con tu dinero, repites patrones sin darte cuenta. Gastas para aliviar ansiedad. Evitas invertir por miedo. O persigues resultados rápidos porque confundes éxito con validación. Este capítulo no intenta decirte qué hacer con tu dinero. Te pide algo más difícil, que empieces a entender por qué haces lo que haces. Porque hasta que no comprendas tu propia historia financiera, seguirás comparándote con otros, siguiendo consejos que no encajan contigo y tomando decisiones que, a largo plazo, no podrás sostener. La verdadera inteligencia financiera no consiste en saber más que los demás. Consiste en conocerte mejor a ti mismo.
Y esta idea es clave para todo lo que viene después. Porque si no entiendes cómo piensas, ninguna estrategia funcionará durante mucho tiempo. Aquí no se trata de parecer inteligente. Se trata de sobrevivir, avanzar y mantener la calma durante años. Y eso solo es posible cuando aceptas una verdad incómoda. Tus decisiones con el dinero no hablan de lógica perfecta, hablan de tu historia personal. Y entender eso cambia completamente el juego. Entender que nadie está loco con el dinero es solo el primer paso. El siguiente es aceptar algo todavía más incómodo: el azar influye mucho más en nuestra vida financiera de lo que nos gusta admitir. Tendemos a admirar el éxito como si fuera siempre el resultado de decisiones perfectas. Y a explicar el fracaso como si fuera, exclusivamente, culpa de errores personales. Pero la realidad es mucho más compleja. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo, con la misma disciplina y el mismo esfuerzo, y obtener resultados completamente distintos. No porque una sea mejor que la otra, sino porque el momento, el contexto y la suerte no juegan en igualdad de condiciones. Esto no significa que el esfuerzo no importe. Significa que no controla todo. El problema aparece cuando confundimos resultados con inteligencia. Cuando creemos que a quien le fue bien lo hizo todo correctamente, y que a quien le fue mal, todo lo hizo mal. Esa forma de pensar no solo es injusta, también es peligrosa para tu propia toma de decisiones. Porque te empuja a asumir riesgos que no entiendes, a copiar estrategias sin saber si encajan contigo, y a juzgar tu progreso comparándote con personas que vivieron circunstancias distintas. La suerte no es un concepto cómodo. Nos gusta pensar que todo depende de nosotros, porque eso nos da sensación de control. Pero ignorar el papel del azar no te hace más fuerte, te hace menos preparado. Quien entiende esto no vive con miedo, vive con humildad. Empieza a construir planes que funcionen incluso cuando las cosas no salen perfectas. Deja de perseguir historias extremas de éxito y empieza a valorar la estabilidad, la supervivencia y la continuidad. Porque en el largo plazo, no gana el más brillante. Gana el que permanece en el juego. Y aquí aparece una idea clave que muy pocas personas entienden de verdad: el dinero no se trata solo de ganar, se trata de no arruinarse. Evitar decisiones que te saquen del camino es más importante que tomar decisiones espectaculares. La disciplina silenciosa suele vencer al movimiento impulsivo. Y la paciencia suele generar más riqueza que la urgencia. Muchas personas no fracasan por falta de conocimiento. Fracasan porque no saben gestionar la presión. Porque se cansan demasiado pronto, o porque toman una mala decisión justo cuando más deberían haber esperado. Por eso, construir riqueza no es un evento puntual. Es un proceso largo, a veces aburrido, que exige control emocional más que inteligencia extrema. Y cuanto antes lo entiendas, antes dejarás de perseguir atajos y empezarás a construir algo que realmente puedas sostener. Porque al final, el objetivo no es impresionar a nadie. No es aparentar éxito. Es tener margen, calma y libertad para decidir sin miedo. Y todo lo que viene después gira alrededor de esta misma idea: pensar a largo plazo en un mundo que empuja constantemente al corto plazo. Si sigues escuchando, no vas a encontrar trucos rápidos. Vas a encontrar principios que, aplicados con constancia, cambian la forma en la que tomas decisiones para siempre. Y eso, aunque no sea inmediato, es lo único que realmente marca la diferencia. Cuando aceptas que la suerte y el riesgo siempre están presentes, cambia la forma en la que miras el progreso. Dejas de obsesionarte con resultados inmediatos y empiezas a valorar algo mucho más importante: la resistencia. Porque el verdadero enemigo no es avanzar despacio. El verdadero enemigo es quedar fuera del juego. Muchas personas no pierden dinero por una mala estrategia. Lo pierden porque se exponen demasiado, demasiado pronto. Confunden confianza con invulnerabilidad. Y cuando llega un golpe inesperado, no tienen margen para aguantar. Aquí aparece una regla silenciosa que casi nadie respeta: si una decisión puede sacarte del camino por completo, no importa cuánto potencial tenga. Sobrevivir no es conformarse. Es entender que solo quien permanece puede aprovechar el tiempo, el interés compuesto y las oportunidades reales. Y esto conecta con otra trampa muy común. Una trampa que no tiene que ver con números, sino con el deseo constante de más. Nunca es suficiente. Hay personas que lo tienen todo y aún así viven con miedo a perderlo.
No porque necesiten más, sino porque no saben cuándo parar. El problema no es querer progresar. El problema es confundir progreso con comparación. Cuando tu referencia siempre es alguien que tiene más, la meta se mueve sin parar. Y entonces, incluso una buena situación se vuelve insuficiente. Aquí es donde muchas decisiones financieras se vuelven peligrosas. No por necesidad, sino por ego. Por estatus. Por la sensación de que nunca es suficiente. Y ese sentimiento es un pozo sin fondo. Quien no define que es suficiente para sí mismo termina arriesgando lo que tiene por cosas que, en el fondo, no necesita. La calma financiera no nace de ganar más. Nace de saber cuándo decir basta. De entender que hay un punto en el que proteger lo construido es más inteligente que seguir empujando sin control. La historia está llena de personas brillantes que lo perdieron todo no porque no supieran ganar, sino porque no supieron detenerse. Y este es uno de los aprendizajes más difíciles de aceptar: el éxito no se destruye por falta de ambición, se destruye por falta de límites. Cuando no defines tus propios límites, los define el mercado, el entorno o una mala racha. Por eso, avanzar con cabeza no es aburrido. Es estratégico. Implica asumir que no necesitas exprimir cada oportunidad. Que no todas las apuestas merecen la pena. Y que renunciar a algunas cosas es, muchas veces, la forma más inteligente de proteger tu futuro. Porque al final, el dinero no es solo un medio para ganar más. Es una herramienta para comprar tranquilidad. Y si tus decisiones te quitan la tranquilidad, aunque parezcan correctas sobre el papel, algo no está bien. Escuchar esto no es cómodo. Pero entenderlo a tiempo evita errores que luego cuestan años reparar. Y lo que viene a continuación profundiza todavía más en esta idea. No desde la ambición, sino desde el control, la paciencia y la libertad real de elegir sin presión. Hay una diferencia enorme entre querer progresar y no saber cuándo parar. Y esa diferencia es la que separa la estabilidad de la caída. El deseo constante de más no suele venir de la necesidad. Viene del miedo. Miedo a quedarse atrás, a perder estatus, a no ser suficiente comparado con otros. El problema es que el dinero amplifica ese miedo si no tienes un criterio claro. Porque siempre habrá alguien con más. Siempre habrá una referencia nueva que te haga sentir pequeño lo que ya has conseguido. Y cuando no sabes definir qué es suficiente para ti, empiezas a tomar decisiones que no están alineadas con tu bienestar, sino con tu ego. Aquí es donde muchas personas inteligentes se equivocan. No porque no sepan ganar dinero, sino porque confunden crecimiento con acumulación sin sentido. Empiezan a arriesgar lo que ya tienen asegurado por mejorar un poco más una posición que, en realidad, ya era buena. No por necesidad, sino por no soportar la idea de quedarse quietos. Pero quedarse quieto, en ciertos momentos, no es rendirse. Es proteger. Hay un punto en el que seguir empujando no te da más libertad, te da más ansiedad. Más presión. Más miedo a perderlo todo. Y cuando cruzas esa línea, el dinero deja de servirte. Empieza a dominarte. Muchas caídas no ocurren en la pobreza. Ocurren después del éxito. Cuando la ambición no tiene freno y el control emocional se debilita. El error no está en aspirar a algo mejor. Está en no saber identificar cuando ya estás jugando un juego distinto. Un juego donde una mala decisión no te retrasa, te elimina. Por eso, una de las habilidades financieras más infravaloradas no es saber ganar más, es saber conservar. Saber decir no. Saber renunciar a oportunidades que parecen brillantes, pero que ponen en riesgo lo que ya funciona. Definir qué es suficiente no te hace conformista. Te hace libre. Libre de compararte. Libre de correr sin dirección. Libre de tomar decisiones desde la urgencia. Cuando sabes que es suficiente para ti, el dinero deja de ser una carrera y se convierte en una herramienta. Una herramienta para vivir con más calma, con más control y con menos miedo al futuro. Y esta forma de pensar cambia por completo cómo tomas decisiones. Porque ya no buscas impresionar. Buscas sostener. Y eso conecta directamente con lo siguiente. Con entender que el dinero no solo compra cosas. Compra tiempo. Compra opciones. Compra margen para elegir. Y cuando entiendes eso, empiezas a valorar algo que casi nadie protege a tiempo.
La libertad real. Muchas personas creen que el dinero es lo que se ve. El coche, la casa, la ropa, el estilo de vida. Pero eso no es riqueza. Eso es consumo. El dinero gastado es visible. La riqueza real, no. La riqueza es lo que queda cuando no estás intentando demostrar nada. Es el margen que tienes para decir no. Es el tiempo que puedes comprar sin pedir permiso. Es la capacidad de elegir con calma. Y aquí aparece una de las confusiones más costosas que existen. Pensar que parecer rico es lo mismo que serlo. Cuando el objetivo es mostrar éxito, el dinero se va rápido. Porque mantener una imagen exige gastos constantes, y esos gastos no generan libertad, generan dependencia. La verdadera riqueza funciona al revés. No llama la atención. No necesita validación. Se construye en silencio, con decisiones que nadie aplaude. Ahorrar no es falta de ambición. Es acumulación de opciones futuras. Invertir con cabeza no es aburrido. Es entender que el tiempo es el mayor aliado cuando no lo saboteas con impulsos. Quien gasta todo lo que gana puede parecer exitoso hoy, pero está hipotecando su tranquilidad de mañana. Y quien vive por debajo de sus posibilidades puede parecer discreto, pero está comprando libertad sin hacer ruido. Este contraste explica por qué muchas personas con ingresos altos viven estresadas, y otras con menos aparentan una calma que no se compra. Porque el dinero no sirve para impresionar a desconocidos. Sirve para reducir la fragilidad de tu vida. Cada euro que no necesitas gastar es un euro que te da margen. Margen para cambiar de rumbo. Margen para resistir una mala etapa. Margen para no tomar decisiones desde el miedo. Y esto enlaza con algo fundamental. La mayoría de las personas no quiere riqueza. Quiere los símbolos de la riqueza. Pero los símbolos cuestan. Y el coste no siempre es dinero. A veces es estrés. A veces es dependencia. A veces es perder el control de tu tiempo. Cuando entiendes esta diferencia, cambia la forma en la que defines el éxito. Dejas de medirlo por lo que se ve y empiezas a medirlo por lo que no te quita. ¿Tranquilidad? Autonomía. Capacidad de elegir. Eso es riqueza. Y a partir de aquí, todo empieza a girar alrededor de una pregunta clave. No cuánto ganas, sino cuánto control tienes sobre tu vida. Porque el verdadero poder del dinero no está en gastarlo, está en lo que te permite evitar. Y entender esto es uno de los puntos de inflexión más importantes en cualquier relación sana con el dinero. Ahorrar no es una estrategia financiera sofisticada. Es una decisión de comportamiento. Y precisamente por eso es tan poderosa. No se trata de cuánto ganas. Se trata de cuánto control tienes sobre lo que no gastas. Porque el ahorro no es el objetivo final. Es el colchón que te da margen para pensar, decidir y esperar. La mayoría de las personas subestima el valor del margen. Hasta que lo necesita. Cuando no tienes margen, cada decisión pesa más. Cada error cuesta el doble. Cada imprevisto se convierte en una amenaza. Ahorrar te compra tiempo. Tiempo para no aceptar cualquier trabajo. Tiempo para no vender en el peor momento. Tiempo para no decidir desde el pánico. Y ese tiempo cambia por completo la calidad de tus decisiones. Mucha gente cree que ahorrar es lo que haces cuando todo va bien. Pero en realidad, es lo que te permite sobrevivir cuando no va bien. Es la diferencia entre aguantar una mala racha o quedar fuera del juego por completo. No necesitas una razón específica para ahorrar. Esa es una trampa común. Cuando tenga un objetivo claro, empezaré. Pero el objetivo real del ahorro es estar preparado para lo que no ves venir. Porque lo inesperado no avisa. Y casi siempre llega en el peor momento. El ahorro también te da algo menos visible, pero igual de importante. Confianza silenciosa. La sensación de que no todo depende de que hoy salga perfecto. Y cuando tienes esa confianza, cambian tus decisiones. Te vuelves más paciente. Menos impulsivo. Más selectivo. No persigues cada oportunidad. Esperas las que encajan contigo. Ahorrar no es renunciar a vivir. Es evitar vivir con la soga al cuello.
Es aceptar que no necesitas exprimir cada euro hoy si eso compromete tu tranquilidad de mañana. La ironía es que quienes dominan esto suelen acabar teniendo más oportunidades, no menos. Porque pueden esperar. Y quien puede esperar, suele ganar. A partir de aquí, la conversación empieza a cambiar de tono. Ya no va solo de protegerte. Va de cómo el tiempo trabaja a favor de quien sabe mantenerse firme. Porque cuando combinas margen con paciencia, empieza a ocurrir algo que muchos subestiman y casi nadie respeta lo suficiente. El crecimiento lento. Y entender eso marca una diferencia enorme en el largo plazo. El crecimiento lento no impresiona. Y por eso casi nadie lo respeta. Vivimos rodeados de historias rápidas, de resultados visibles, de cambios inmediatos. Pero el interés compuesto funciona en silencio. No llama la atención al principio. Y precisamente por eso es tan poderoso. La mayoría abandona justo cuando todavía no hay señales claras de avance. Cuando el esfuerzo parece mayor que el resultado. Cuando el progreso es tan pequeño que parece irrelevante. Pero ahí es donde se decide todo. El interés compuesto no premia la intensidad puntual. Premia la constancia sostenida. Premia a quien sigue cuando no hay aplausos. A quien no se cansa antes de tiempo. El error común es pensar que el crecimiento será lineal. Un poco hoy, un poco mañana, siempre igual. Pero no funciona así. Durante mucho tiempo parece que no pasa nada. Y luego, casi sin avisar, el avance se acelera. No porque hayas hecho algo nuevo, sino porque llevas suficiente tiempo sin romper el proceso. Por eso, la variable más importante no es cuánto ganas, ni siquiera cuánto inviertes. Es cuánto tiempo te mantienes sin interrumpirte a ti mismo. Las decisiones financieras más destructivas no suelen venir de la ignorancia. Vienen de la impaciencia. De querer resultados antes de que el sistema tenga tiempo de funcionar. Cambiar de estrategia constantemente. Entrar y salir por emociones. Abandonar porque otros parecen avanzar más rápido. Cada vez que haces eso, no solo pierdes dinero. Pierdes tiempo. Y el tiempo es la única pieza que no se puede recuperar. El interés compuesto necesita estabilidad. Necesita que no sabotees el proceso. Necesita que no lo compares con atajos que solo existen en historias mal contadas. Quien entiende esto deja de obsesionarse con el corto plazo. Deja de medir su progreso semana a semana. Y empieza a pensar en décadas, no en meses. Y aquí hay una verdad que cuesta aceptar: la riqueza duradera suele ser aburrida mientras se construye. No hay fuegos artificiales. No hay sensación constante de avance. Hay repetición, paciencia y control emocional. Pero ese aburrimiento es una señal de que lo estás haciendo bien. Significa que no estás tomando riesgos innecesarios. Que no estás persiguiendo validación. Que no estás rompiendo el sistema por ansiedad. El interés compuesto no solo aplica al dinero. Aplica a los hábitos. A la disciplina. A la forma en la que piensas. Pequeñas decisiones correctas, repetidas durante años, terminan creando una diferencia que parece exagerada desde fuera, pero que es totalmente lógica cuando miras el proceso completo. Y esta idea conecta con algo todavía más profundo. No todo lo que importa se puede acelerar. Algunas cosas solo funcionan si les das tiempo. Quien acepta eso deja de pelear contra el ritmo natural del crecimiento. Y cuando dejas de pelear, empiezas a avanzar con mucha más calma y claridad. Y justo ahí aparece el siguiente punto clave. Entender que el verdadero objetivo no es maximizar cada oportunidad, sino reducir la probabilidad de cometer errores que rompan todo el proceso. Porque cuando juegas a largo plazo, un solo error grande pesa más que 100 decisiones pequeñas bien hechas. Y aprender a evitar esos errores es tan importante como aprender a crecer. La mayoría de las personas cree que el dinero sirve para comprar cosas. Pero su verdadero poder está en otra parte. El dinero sirve para comprar control sobre tu tiempo. Control para decidir cuándo trabajar. ¿Con quién? ¿En qué condiciones? ¿Y durante cuánto tiempo? Eso es libertad. No es lujo. No es exceso. Es la capacidad de elegir sin sentirte atrapado. Cuando dependes de cada ingreso para sobrevivir,
tus decisiones dejan de ser decisiones. Se convierten en obligaciones. Aceptas lo que sea. Toleras lo que no te gusta. Postergas lo importante porque no tienes margen. Y eso no se nota de golpe. Se acumula. La falta de libertad financiera no siempre se siente como pobreza. A veces se siente como cansancio constante. Como vivir siempre con prisa. Como no poder parar ni pensar con claridad. La libertad aparece cuando tus gastos no te obligan a seguir corriendo. Cuando puedes decir no sin miedo inmediato a las consecuencias. Cuando un problema no te empuja a tomar la primera salida disponible. Y aquí hay algo clave. La libertad no exige cantidades extraordinarias de dinero. Exige desfase entre lo que necesitas y lo que tienes. Cuanto menos necesitas para vivir, más opciones tienes. Cuanto más ajustada está tu vida al límite, menos margen tienes para elegir. Por eso, muchas personas con ingresos altos viven con menos libertad que otras con menos dinero. Porque construyeron una vida que exige mantener el ritmo constantemente. La libertad financiera no se consigue acelerando. Se consigue reduciendo dependencia. Dependencia de un sueldo. Dependencia de un estatus. Dependencia de una imagen que hay que sostener. Cuando reduces esa dependencia, recuperas algo que no tiene precio. La capacidad de pensar a largo plazo sin presión inmediata. Y esa calma cambia todo. Te permite tomar mejores decisiones. Ser más paciente. Elegir con criterio y no por urgencia. El dinero, bien usado, no te hace más poderoso sobre otros. Te hace menos vulnerable. Te protege del miedo. Del estrés constante. De tener que vivir siempre reaccionando. Y esa protección es lo que realmente buscan muchas personas, aunque no sepan expresarlo así. Porque al final, no se trata de retirarte pronto ni de no trabajar nunca. Se trata de trabajar porque eliges hacerlo, no porque no tengas otra opción. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser una obsesión y se convierte en un medio. Un medio para vivir con más control, más coherencia y menos ansiedad por el futuro. Y esta idea prepara el terreno para lo siguiente. Para entender por qué la forma en la que manejas tu comportamiento importa más que cualquier fórmula financiera. Porque la libertad no se pierde por falta de oportunidades. Se pierde por malas decisiones repetidas en el tiempo. Y aprender a gestionarlas es el siguiente paso natural en este camino. Hay una expectativa silenciosa que pesa sobre el dinero. La idea de que, cuando llegue a cierto nivel, algo dentro de ti se va a ordenar solo. Que la ansiedad bajará. Que las dudas desaparecerán. Que la vida, por fin, será más sencilla. Pero el dinero no funciona así. El dinero resuelve problemas concretos. Reduce estrés puntual. Compra comodidad. Compra opciones. Pero no corrige vacíos internos ni arregla una mente desordenada. Cuando crees que el dinero va a ser la solución emocional, lo conviertes en una carga. Porque cada meta alcanzada viene seguida de otra. Y otra más. Y nunca hay un punto claro de llegada. No es que el dinero no importe. Importa mucho. Pero su función es limitada. Sirve para quitar presión, no para dar sentido. Sirve para facilitar decisiones, no para decirte cuáles tomar. Sirve para ganar margen, no para enseñarte a vivir con él. Muchas personas se sorprenden cuando, después de mejorar su situación económica, siguen sintiéndose inquietas. No porque hayan fracasado, sino porque esperaban del dinero algo que nunca prometió dar. La tranquilidad no aparece automáticamente con más ingresos. Aparece cuando tus expectativas dejan de crecer más rápido que tu realidad. Aquí está uno de los errores más comunes. Pensar que la felicidad está en el siguiente nivel. En el próximo objetivo. En la siguiente cifra. Esa forma de pensar te mantiene en movimiento constante, pero rara vez te permite disfrutar del progreso. El dinero mejora tu vida cuando elimina problemas que antes te consumían energía. No cuando se convierte en el centro de todo. Y esto conecta con algo importante. La adaptación es inevitable. Te acostumbras rápido a lo bueno. A lo cómodo. A lo que antes parecía inalcanzable. Y si no eres consciente de eso,
terminas persiguiendo mejoras cada vez más pequeñas con esfuerzos cada vez más grandes. Por eso, el bienestar no crece al mismo ritmo que los ingresos. Y por eso, muchas personas que lo tienen todo viven más tensas que quienes aprendieron a parar a tiempo. El dinero puede comprarte libertad. Pero solo tú decides qué hacer con ella. Si no tienes claro qué valoras, esa libertad se diluye. Se llena de ruido. De comparaciones. De metas que no eran tuyas. Usado con claridad, el dinero es un apoyo. Usado como sustituto de propósito, se convierte en una persecución interminable. Y entender esto no te quita ambición. Te da dirección. Te permite usar el dinero como una herramienta, no como una promesa emocional que nunca se cumple del todo. Y a partir de aquí, el enfoque empieza a desplazarse. Ya no solo importa cuánto ganas o cuánto ahorras, sino cómo te comportas cuando las cosas van bien. Porque muchas de las decisiones más dañinas no se toman en los momentos difíciles, sino cuando todo parece ir a favor. Y aprender a gestionar esos momentos marca una diferencia enorme en el largo plazo. La mayoría de las decisiones financieras se juzgan por lo visible. Ingresos altos. Éxito aparente. Resultados rápidos. Pero lo que realmente importa casi nunca se ve. No se ve el dinero que no gastas. No se ve el riesgo que decidiste no asumir. No se ve la paciencia que te permitió esperar. No se ve la renuncia que evitó un error grande. Y, sin embargo, ahí es donde se construye todo. La riqueza real crece en lo invisible. En las decisiones silenciosas. En lo que haces cuando nadie está mirando y cuando no hay reconocimiento inmediato. Ahorrar cuando podrías gastar. Mantener una estrategia cuando otros presumen de resultados rápidos. Decir no a oportunidades que no encajan contigo, aunque desde fuera parezcan brillantes. Nada de eso genera aplausos. Pero todo eso genera estabilidad. El problema es que vivimos en un entorno que premia lo visible. Lo inmediato. Lo espectacular. Y eso distorsiona nuestra percepción de lo que significa avanzar. Empiezas a pensar que si no se nota, no cuenta. Que si no impresiona, no vale. Y entonces subestimas el poder de lo que se construye despacio. Muchas personas se sienten atrasadas no porque lo estén, sino porque comparan su proceso interno con el escaparate externo de otros. Pero ese escaparate no muestra las fragilidades. No muestra las deudas. No muestra la presión. No muestra lo poco sostenible que puede ser ese ritmo. La riqueza que no se ve es la que te permite dormir tranquilo. La que te da margen para cometer errores pequeños sin que todo se derrumbe. La que te protege cuando el entorno cambia. Y el entorno siempre cambia. Quien solo se apoya en lo visible queda expuesto cuando las condiciones dejan de ser favorables. Quien ha construido por debajo de la superficie resiste mejor los golpes. Aquí hay una lección importante. El progreso real no siempre se siente como progreso. A veces se siente como contención. Como freno. Como ir más despacio de lo que podrías. Pero ese freno es, muchas veces, lo que evita una caída mayor. Elegir estabilidad frente a exhibición es una decisión impopular. Pero es una decisión inteligente. Porque cuando llegan las dificultades, solo lo que no se ve marca la diferencia. Y entender esto cambia la forma en la que mides tu propio avance. Dejas de preguntarte si estás creciendo más rápido que otros y empiezas a preguntarte si estás construyendo algo que aguante. Algo que no dependa de una buena racha. Algo que no se rompa con el primer error serio. Algo que puedas sostener sin sacrificar tu calma. Y desde aquí, la conversación empieza a profundizar todavía más. Ya no se trata solo de cuánto tienes, sino de cómo reaccionas cuando el entorno no coopera. Porque el verdadero test no llega cuando todo va bien. Llega cuando las cosas se tuercen y tienes que decidir si mantienes el rumbo o lo rompes por miedo. Y eso es lo que viene a continuación. Cuando las cosas se tuercen, lo que te salva no es la valentía extrema. Es el margen. La mayoría de los planes financieros fallan no porque estén mal diseñados, sino porque asumen que el futuro será predecible. Y el futuro casi nunca lo es. Por eso, la idea de ser razonable importa más que la de ser perfecto. No necesitas optimizar cada decisión.
No necesitas exprimir cada oportunidad. Necesitas construir un sistema que funcione incluso cuando tú no estás en tu mejor momento. La gente suele romper sus planes no por falta de conocimiento, sino por cansancio, miedo o presión. Y un plan que solo funciona cuando todo va bien no es un buen plan. Ser razonable significa aceptar que cometerás errores. Que habrá etapas malas. Que no siempre tomarás la decisión ideal. Y diseñar tu vida financiera teniendo eso en cuenta. Es dejar espacio para equivocarte sin que el error te hunda. Es preferir una estrategia que puedas sostener durante años a una que solo aguantes unos meses. Aquí es donde muchos se equivocan. Persiguen lo óptimo, no lo sostenible. Y lo óptimo suele romperse cuando la realidad aprieta. La razonabilidad no busca maximizar resultados. Busca minimizar arrepentimientos. Busca que, pase lo que pase, puedas seguir adelante sin perder el control. Esto implica aceptar retornos moderados. Ritmos más lentos. Decisiones menos espectaculares. Pero también implica algo muy valioso. Dormir tranquilo. Pensar con claridad. No vivir pendiente de cada movimiento externo. Cuando eres razonable, no necesitas acertar siempre. Solo necesitas no cometer errores que te saquen del juego. Y eso es una ventaja enorme en un mundo donde muchos juegan al límite. A partir de aquí, el enfoque cambia de nuevo. Ya no se trata solo de protegerte del azar, sino de entender cómo las historias que te cuentas a ti mismo influyen en cada decisión que tomas. Porque el dinero no solo se gestiona con números. Se gestiona con narrativas internas. Y aprender a reconocerlas es clave para no sabotearte cuando más importa. Ahí es donde entra lo siguiente. Entender por qué creemos ciertas cosas sobre el éxito, el fracaso y el progreso, aunque no siempre sean ciertas. Gran parte de las malas decisiones financieras no se toman por falta de lógica. Se toman porque la lógica pura no siempre es soportable. En teoría, muchas estrategias son perfectas. En la práctica, casi nadie logra seguirlas durante el tiempo suficiente. Y ahí está el punto clave. Una estrategia mediocre que puedes mantener durante años supera a una estrategia brillante que abandonas al primer golpe emocional. Las personas no fallan porque no entiendan qué deberían hacer. Fallan porque, llegado el momento, no pueden convivir con la incomodidad que esa decisión exige. Ver caer una inversión. Seguir ahorrando cuando otros gastan. Mantener el rumbo cuando el entorno grita lo contrario. La racionalidad extrema ignora algo esencial. Somos humanos. Tenemos miedo. Cansancio. Dudas. Y días malos. Por eso, la razonabilidad es tan poderosa. Porque se adapta a cómo realmente funcionamos, no a cómo nos gustaría creer que funcionamos. Ser razonable es aceptar que vas a dudar y construir un sistema que no se rompa cuando eso ocurra. Es elegir decisiones que no te obliguen a ser perfecto. Que no dependan de un control absoluto. Que no te exijan nervios de acero todo el tiempo. Cuando fuerzas decisiones que no encajan con tu tolerancia emocional, tarde o temprano te traicionas a ti mismo. Y casi siempre en el peor momento. Por eso, la pregunta correcta no es cuál es la mejor estrategia posible, sino cuál es la estrategia que puedo seguir incluso cuando tengo miedo. Esa diferencia parece pequeña. Pero en el largo plazo lo cambia todo. Porque el dinero no castiga la falta de genialidad. Castiga la inconsistencia. Y aquí ocurre algo importante. Cuando adoptas decisiones razonables, tu relación con el dinero se vuelve más estable. Dejas de reaccionar tanto. Dejas de cambiar de rumbo por ruido externo. Empiezas a confiar más en tu proceso. No porque sea perfecto, sino porque es tuyo y puedes sostenerlo. Y esa estabilidad mental es una ventaja enorme frente a quienes viven saltando de una idea a otra. Porque en el largo plazo, la mayoría no pierde por elegir mal. Pierde por no aguantar. Y justo aquí aparece el siguiente punto crítico. Entender que el comportamiento pesa más que la inteligencia. Que saber mucho sirve de poco si no sabes comportarte cuando importa. Saber no es lo mismo que hacer. Y en el dinero, esa diferencia lo es todo. Hay personas con un conocimiento financiero enorme que toman peores decisiones que otras con mucha menos información.
No porque no entiendan los conceptos, sino porque no controlan sus reacciones cuando llega la presión. El comportamiento aparece cuando el plan deja de ser teórico. Cuando el mercado cae. Cuando el entorno cambia. Cuando el miedo o la euforia entran en juego. Ahí es donde se decide el resultado real. La inteligencia te ayuda a diseñar un plan. El comportamiento decide si lo sigues o lo rompes. Y la mayoría de errores graves no se cometen por desconocimiento. Se cometen en momentos emocionales. Por prisa. Por orgullo. Por intentar recuperar rápido lo que se perdió. Por no soportar la idea de ir más despacio que otros. El dinero castiga los impulsos repetidos. No porque sean dramáticos, sino porque erosionan el proceso poco a poco. Una decisión impulsiva rara vez arruina todo. Pero muchas pequeñas, sí. Por eso, la verdadera ventaja no está en anticipar el futuro, sino en controlarte cuando no sabes qué va a pasar. Quien logra mantenerse sereno cuando otros reaccionan tiene una ventaja enorme, aunque no parezca espectacular. La calma no es pasividad. Es claridad. Te permite no actuar solo porque algo se mueve. Te permite esperar información. Te permite no convertir cada ruido en una decisión. Y esa capacidad se entrena. No con más datos, sino con reglas simples que reduzcan el margen de error. Menos decisiones. Más automatización. Más límites claros. Cuanto menos dependes de tu estado emocional del día, mejor funcionan tus decisiones a largo plazo. Aquí hay una verdad incómoda. El éxito financiero no suele ser el resultado de una gran decisión brillante. Suele ser el resultado de no cometer errores evitables durante mucho tiempo. Y para eso, el comportamiento pesa más que el talento. A partir de aquí, el enfoque se vuelve todavía más práctico. Porque no basta con entender cómo reaccionas. Hay que aceptar que el futuro siempre va a sorprenderte. Y construir teniendo eso en cuenta marca la diferencia entre resistir o romper cuando llegue lo inesperado. El error no es que algo salga mal. El error es no haber dejado espacio para cuando ocurra. Porque va a ocurrir. No importa lo bien que planifiques. No importa cuánto analices. El futuro siempre encuentra una forma de desviarse de tus expectativas. Y quienes mejor gestionan el dinero no son los que aciertan siempre, sino los que sobreviven cuando no aciertan. Prepararse para el fracaso no es pesimismo. Es realismo. Es aceptar que habrá caídas, retrasos, decisiones imperfectas. Y construir de manera que esos fallos no te expulsen del camino. La mayoría de las personas no se arruina por una mala decisión aislada. Se arruina porque esa decisión llega en un momento en el que ya no hay margen. Cuando todo está ajustado al límite, cualquier error pesa demasiado. Cualquier sorpresa se vuelve crítica. Por eso, dejar espacio es una forma de inteligencia silenciosa. Espacio en tus finanzas. Espacio en tus expectativas. Espacio en tu ritmo de vida. Ese espacio te permite adaptarte sin entrar en pánico. Te permite corregir sin destruir lo construido. Te permite seguir avanzando incluso cuando el plan inicial falla. Aquí hay una diferencia clave entre quienes resisten y quienes se quedan por el camino. Los primeros asumen que el plan cambiará. Los segundos confían en que nada cambie. Y confiar en que nada cambie es una de las apuestas más arriesgadas que existen. Prepararte para el fracaso no significa esperar lo peor. Significa no depender de que todo salga perfecto. Significa diseñar tu vida financiera para que funcione incluso en versiones mediocres del futuro, no solo en la versión ideal. Cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con predecir y empiezas a enfocarte en resistir. Y esa mentalidad cambia por completo la relación con el dinero. Porque ya no buscas control total. Buscas flexibilidad. Y la flexibilidad es una forma de poder. A partir de aquí, aparece una idea que conecta con todo lo anterior. Que muchas de las decisiones más importantes no se toman para ganar más, sino para no perder lo que ya has construido. Y entender cuándo dejar de jugar es tan importante como saber cuándo seguir. Hay algo que casi nadie tiene en cuenta cuando toma decisiones a largo plazo. No vas a ser la misma persona dentro de 10 o 20 años. Cambiarás tus prioridades. Tu tolerancia al riesgo.
Tu forma de ver el trabajo, el tiempo y el dinero. Y eso no es un problema. Es inevitable. El error es construir una vida financiera rígida, pensada para una versión de ti que ya no existirá. Tomar decisiones irreversibles basadas en gustos, metas o ambiciones que pueden desaparecer con el tiempo. Muchas personas se sienten atrapadas no porque hayan tomado malas decisiones, sino porque tomaron decisiones demasiado definitivas sin dejar espacio para evolucionar. La flexibilidad importa más de lo que parece. Porque cuando cambias, y vas a cambiar, necesitas margen para reajustar sin romperlo todo. Aquí es donde vuelve a aparecer la importancia del control. No control del futuro, sino control de tus opciones. Cuantas más opciones conservas, más fácil es adaptarte. Cuanto más te comprometes a un único camino, más caro se vuelve cualquier cambio. El dinero bien gestionado no te da certezas. Te da alternativas. Te permite decir esto ya no encaja conmigo sin que esa decisión te destruya. Aceptar que cambiarás te hace tomar decisiones más humildes. Menos basadas en promesas eternas y más basadas en sostenibilidad. No necesitas acertar con la versión perfecta de tu vida. Necesitas construir una que puedas ajustar sin miedo. Y esa mentalidad reduce una enorme cantidad de presión. Porque dejas de exigirte tener hoy todas las respuestas para mañana. A partir de aquí, la conversación se vuelve aún más honesta. Porque hay una verdad que conecta con todo lo anterior y que muchas veces se ignora a propósito. Nada valioso es gratis. Y entender el precio real de las cosas es clave para no engañarte a ti mismo. Todo en la vida tiene un precio. La diferencia es que no siempre se paga con dinero. Se paga con tiempo. Con estrés. Con incertidumbre. Con noches de duda que nadie ve. El problema es que muchas personas solo miran el beneficio y evitan mirar el coste real. Quieren el resultado, pero no el peaje que lo acompaña. Rentabilidad sin volatilidad. Éxito sin presión. Libertad sin renuncias. Eso no existe. Cada elección financiera implica aceptar algo incómodo a cambio. Invertir significa convivir con la duda. Ahorrar significa posponer gratificación. Buscar independencia significa tolerar periodos de inseguridad. Cuando no aceptas ese coste por adelantado, lo pagas después en forma de frustración. Aquí es donde muchos se autoengañan. Ven historias de éxito y asumen que el precio fue menor de lo que realmente fue. No ven los años de incertidumbre. No ven las decisiones impopulares. No ven el sacrificio silencioso. Y cuando intentan replicarlo sin asumir el mismo coste, abandonan. No porque no sean capaces, sino porque no estaban dispuestos a pagar el precio completo. Aceptar que nada es gratis no te quita ilusión. Te da claridad. Te permite elegir conscientemente qué estás dispuesto a soportar y qué no. Porque no todas las recompensas merecen cualquier precio. Y no todos los precios se encajan con tu forma de vivir. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir resultados ajenos y empiezas a construir decisiones coherentes contigo. Ya no buscas la opción mejor. Buscas la opción cuyo coste puedes asumir sin resentimiento. Y eso cambia todo. Porque cuando el precio está claro desde el principio, la frustración baja. Las decisiones se sostienen. El proceso deja de sentirse como una carga injusta. A partir de aquí, surge una pregunta clave. Si todo tiene un precio, ¿cómo decides qué merece la pena? La respuesta no está en el mercado. Está en tus valores, en tu tolerancia emocional y en el tipo de vida que quieres sostener en el tiempo. Y entender eso te prepara para el siguiente paso. Aprender a distinguir entre lo razonable y lo innecesariamente complejo. Porque muchas veces, lo simple funciona mejor que lo brillante. Hay una tentación constante a comparar tu camino con el de los demás. A mirar resultados ajenos y usarlos como referencia directa. Pero esa comparación casi nunca es justa. Porque no ves el punto de partida. No ves el contexto. No ves la parte del azar que influyó en esa historia. Cuando observas el éxito de otros, tiendes a asumir que sus decisiones fueron mejores que las tuyas. Cuando ves su fracaso, asumes que cometieron errores que tú evitarías. Pero la realidad es más incómoda. Muchas trayectorias están marcadas por factores imposibles de replicar o de evitar.
Lugar. Momento. Personas clave. Circunstancias únicas. Eso no invalida el mérito ni el esfuerzo. Pero sí invalida las comparaciones simplistas. El problema aparece cuando intentas copiar resultados sin entender el contexto completo. Cuando tomas riesgos que no encajan contigo solo porque funcionaron para alguien más. Cada historia financiera es una mezcla distinta de decisiones, disciplina y azar. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de exigirte vivir una vida que no es la tuya. Esto no va de resignación. Va de enfoque. En lugar de preguntarte por qué a él le fue mejor, la pregunta más útil es ¿qué decisiones puedo sostener yo durante mucho tiempo? Porque tu objetivo no es replicar historias ajenas. Es construir una trayectoria que funcione con tus límites, tu carácter y tu realidad. Cuando entiendes esto, la comparación pierde fuerza. La envidia se diluye. Y el ruido externo deja de dirigir tus decisiones. Empiezas a medir tu progreso no por lo lejos que llegan otros, sino por lo estable que avanzas tú. Y esa estabilidad, aunque no sea llamativa, es una ventaja enorme. Desde aquí, el mensaje se vuelve más claro. El éxito financiero no es una carrera contra nadie. Es una relación contigo mismo y con el tiempo. Y aceptar eso te libera de una presión innecesaria que empuja a muchas personas a tomar decisiones que no necesitan. Y cuando esa presión desaparece, aparece algo mucho más valioso. Claridad. Y con esa claridad, llegamos a uno de los puntos finales más importantes. Entender qué significa realmente tener margen de seguridad en un mundo que nunca es estable del todo. El margen de seguridad no es una estrategia avanzada. Es una forma de respeto por la realidad. La realidad es que el mundo no coopera. Que los planes se tuercen. Que las cosas tardan más de lo esperado y cuestan más de lo previsto. Y aún así, muchas personas construyen su vida financiera como si todo fuera a salir exactamente bien. Sin espacio para retrasos. Sin espacio para errores. Sin espacio para cansancio. El margen de seguridad es ese espacio. Ese colchón invisible que absorbe golpes antes de que se conviertan en problemas graves. No se nota cuando todo va bien. Por eso muchos lo subestiman. Pero cuando algo falla, marca la diferencia entre un tropiezo y una caída larga. Tener margen significa no vivir al límite. No apurar cada euro. No exprimir cada oportunidad. Significa aceptar que renuncias a un poco de rendimiento a cambio de mucha estabilidad. Y esa renuncia no es debilidad. Es inteligencia aplicada al largo plazo. El margen de seguridad te permite esperar. Te permite decir no pasa nada si hoy no avanzo. Te permite corregir sin urgencia. Sin él, cada decisión se vuelve pesada. Cada error se amplifica. Cada imprevisto te empuja a reaccionar. Y reaccionar, casi siempre, sale caro. Aquí hay una idea clave. El margen no se construye para ganar más. Se construye para no perderlo todo. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar la perfección y empiezas a buscar resiliencia. La resiliencia no es resistirlo todo. Es doblarse sin romperse. Es adaptarse sin desaparecer. Quien tiene margen puede fallar y continuar. Quien no lo tiene, vive con miedo a fallar. Y ese miedo condiciona cada decisión. A partir de aquí, todo se simplifica. Porque cuando tienes margen, no necesitas acertar siempre. Solo necesitas no cometer errores irreversibles. Y esa forma de pensar cierra el círculo de todo lo anterior. Porque al final, no se trata de tener razón todo el tiempo. Se trata de poder seguir adelante cuando no la tienes. Y con esta idea llegamos al último punto. No como un cierre abrupto, sino como una conclusión natural. Entender que el dinero, bien gestionado, no busca maximizar cada resultado, sino construir una vida que puedas sostener. Y eso nos lleva al final. Al final, todo se reduce a una idea sencilla que cuesta aceptar. No controlas el mundo. No controlas el mercado. Y no controlas todas las variables que afectan a tu vida. Pero sí controlas cómo respondes. La humildad no consiste en pensar pequeño. Consiste en reconocer límites.
En aceptar que incluso las mejores decisiones pueden salir mal y que eso no invalida el proceso. Las personas que mejor manejan el dinero no son las que creen tener siempre razón. Son las que dejan espacio para estar equivocadas sin que eso las destruya. La arrogancia financiera suele disfrazarse de confianza, de certeza absoluta, de creencia en que esta vez será distinto. Y casi siempre termina igual. Con una decisión demasiado grande, demasiado definitiva, demasiado frágil frente a un entorno que no perdona excesos. La humildad, en cambio, protege. Te hace avanzar con cuidado sin paralizarte. Te permite crecer sin apostar tu estabilidad en cada movimiento. Y esa actitud conecta directamente con la visión a largo plazo. Pensar a largo plazo no es preverlo todo. Es aceptar que no sabes cómo será el camino y aún así construir algo que aguante. Es preferir progreso sostenible a resultados rápidos. Es valorar la calma por encima del espectáculo. Es entender que el tiempo premia a quien no se sabotea. La mayoría de las personas no necesita decisiones heroicas. Necesita decisiones coherentes, repetidas durante años. Dormir bien. Mantener margen. Evitar errores grandes. Respetar su propio ritmo. Eso no suena épico. Pero funciona. Y cuando miras hacia atrás después de mucho tiempo, te das cuenta de que la diferencia no la marcaron los momentos brillantes, sino la constancia silenciosa. El dinero, usado con inteligencia, no te promete una vida perfecta. Te promete algo mejor. Una vida con menos miedo. Menos urgencia. Más control. Más capacidad de elegir. Y esa capacidad no se construye de golpe. Se construye poco a poco, con decisiones razonables, con paciencia, y con respeto por la realidad. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo que muchos nunca llegan a comprender. Que la riqueza no es una cifra. Es una forma de relacionarte con el tiempo, con el riesgo y contigo mismo. Y cuando esa relación es sana, el dinero deja de ser una fuente constante de tensión y se convierte en lo que siempre debió ser. Una herramienta al servicio de tu vida. Y hay algo importante que merece quedarse unos minutos más en tu cabeza. Todo lo que has escuchado hasta ahora no pretende que cambies tu vida hoy. Pretende que no vuelvas a pensar igual mañana. Porque el verdadero cambio no ocurre en un momento concreto. Ocurre cuando empiezas a tomar decisiones distintas sin darte cuenta. Cuando reaccionas de otra forma. Cuando eliges no hacer algo que antes habrías hecho por impulso. Ahí es donde se nota. No en los grandes gestos, sino en los pequeños frenos. En las pausas. En las decisiones que ya no tomas desde la prisa. La mayoría de las personas no necesita más información. Necesita menos autoengaño. Necesita aceptar que el progreso real es lento. Que la estabilidad no es aburrida, es poderosa. Y que vivir con margen no es vivir a medias, es vivir con control. Si algo queda claro después de todo esto es que el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres impulsivo, amplifica el caos. Si eres paciente, amplifica la calma. Si no tienes dirección, amplifica la confusión. Por eso, el trabajo más importante no está en el mercado. Está dentro. En cómo reaccionas cuando nadie te mira. En cómo decides cuando no hay presión externa. En cómo te comportas cuando podrías hacer algo impulsivo, y eliges no hacerlo. Ese autocontrol silencioso es lo que, con el tiempo, crea una diferencia enorme. No porque te haga perfecto, sino porque te hace consistente. Y la consistencia, en un mundo lleno de ruido, es una ventaja brutal. Si apagas este vídeo ahora, no pasa nada inmediato. Nada cambia hoy. Pero si lo dejas reposar, si vuelves a estas ideas cuando tengas que decidir, si recuerdas que no necesitas correr, que no necesitas demostrar, que no necesitas acertar siempre. Entonces sí. Entonces empieza a cambiar algo importante. Porque no se trata de ganar más. Se trata de no arruinar lo que ya estás construyendo. Y cuando entiendes eso, el dinero deja de ser una preocupación constante y se convierte en una herramienta tranquila, estable y alineada contigo. Eso es lo que marca la diferencia a largo plazo. Y eso es lo que muy pocos llegan a comprender de verdad. Tómate tu tiempo.
Piensa despacio. Y recuerda esto. No gana quien corre más rápido. Gana quien llega sin haberse roto por el camino. Y antes de terminar, hay algo que merece quedarse contigo más allá de este audio. La mayoría de las personas busca respuestas externas. Un método nuevo. Una estrategia mejor. Una explicación que lo haga todo más fácil. Pero casi nunca es eso lo que falta. Lo que falta es coherencia entre lo que sabes y lo que haces cuando nadie te está observando. Porque en ese espacio, el que no se publica, el que no se presume, es donde se construye todo. Ahí decides si mantienes el rumbo o te traicionas un poco más. Si reaccionas o piensas. Si sigues tu proceso o persigues el ruido del momento. No hay aplausos ahí. No hay validación. Pero hay algo más importante. Dirección. Y cuando tienes dirección, no necesitas comparar. No necesitas correr. No necesitas justificarte. Empiezas a medir tu progreso de otra manera. No por lo rápido que avanzas, sino por lo poco que te desvías. Eso es madurez financiera. Eso es estabilidad mental. Eso es libertad real. Si algo de todo esto te ha resonado, no lo conviertas en motivación pasajera. No intentes cambiarlo todo mañana. Cambia una forma de decidir. Una reacción. Un impulso que hoy no sigas. Porque el cambio duradero no se nota al principio. Se nota cuando miras atrás y te das cuenta de que ya no te comportas igual. Y ahí, sin ruido, sin promesas exageradas, sin atajos. Empiezas a construir algo que vale la pena sostener. Quédate con eso. Y sigue adelante, pero con calma. Porque quien aprende a pensar así ya va por delante, aunque todavía no se note. Y quizá lo más importante de todo esto no es lo que has entendido, sino lo que ya no podrás ignorar a partir de ahora. Porque una vez ves ciertos patrones, ya no puedes dejar de verlos. Empiezas a notar cuando una decisión nace del miedo. Cuando viene del ego. Cuando es solo ruido disfrazado de oportunidad. Y también empiezas a notar algo distinto en ti. Más pausa. Más criterio. Menos urgencia por demostrar nada. Eso no te hace más lento. Te hace más preciso. El mundo empuja a reaccionar. A opinar rápido. A decidir sin pensar demasiado. Pero quien aprende a parar gana una ventaja que no se puede comprar. La ventaja de elegir con claridad. No porque siempre aciertes, sino porque sabes por qué eliges. Y cuando sabes eso, incluso los errores enseñan en lugar de destruir. No necesitas tener todo claro. No necesitas seguridad absoluta. Necesitas un marco mental que no se rompa cuando la incertidumbre aparece. Y ese marco no se construye con frases bonitas. Se construye con realismo. Con humildad. Con paciencia. Con la aceptación de que avanzar bien es más importante que avanzar rápido. Si algo queda después de este recorrido es esta idea silenciosa. Tu relación con el dinero es, en el fondo, una relación contigo mismo. Con tu forma de esperar. De renunciar. De sostener decisiones en el tiempo. Cuídala. Porque cuando esa relación es sólida, todo lo demás se vuelve más simple. No más fácil. Pero sí más claro. Y la claridad, en un mundo lleno de ruido, es una de las formas más raras de riqueza. Tómate ese tiempo. No corras. Lo que se construye despacio suele ser lo único que dura. Antes de cerrar, merece la pena detenerse un momento. No para aprender algo nuevo, sino para entender lo que ya estaba ahí y quizá nunca habías mirado con suficiente calma. Porque si algo atraviesa todo lo que has escuchado no es una técnica, ni una fórmula, ni una estrategia concreta. Es una forma de pensar. Una forma de decidir sin prisa. De avanzar sin necesidad de demostrar nada. De aceptar que el progreso real casi nunca se siente espectacular mientras ocurre. La mayoría de las personas vive persiguiendo certezas. Resultados claros. Señales inmediatas de que lo está haciendo bien. Pero la realidad es que las decisiones más importantes no vienen acompañadas de aplausos ni confirmaciones rápidas. Vienen acompañadas de duda. De silencio.
de la sensación incómoda de estar yendo más despacio que otros. Y ahí es donde muchos abandonan. No porque no puedan continuar, sino porque confunden incomodidad con error. Este libro, en el fondo, no va de dinero. Va de aprender a convivir con la incertidumbre sin sabotearte. Va de entender que no necesitas tener razón todo el tiempo. Solo necesitas no romper lo que estás construyendo por impaciencia, miedo o comparación. Si miras atrás con honestidad, probablemente reconocerás decisiones que no fueron malas en sí mismas, sino mal sostenidas. Abandonadas antes de tiempo. Forzadas cuando pedían paciencia. Y eso no habla de falta de inteligencia. Habla de lo humano que es querer resultados antes de estar preparado para sostenerlos. Por eso, este momento importa. Porque no se trata de salir de aquí motivado. Se trata de salir más consciente. Con más respeto por el tiempo. Con más claridad sobre tus límites. Y con menos necesidad de correr sin dirección. Si algo merece quedarse contigo es esta idea silenciosa. Las mejores decisiones rara vez gritan. Suelen susurrar. Y solo quien aprende a escuchar con calma es capaz de mantener el rumbo cuando nadie más lo está mirando.